a Silvio Zuluaga, que nos va a hablar sobre el tema, el futuro que nos espera. De manera que, Silvio, te damos la palabra y adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Laureano, quería que hiciéramos una presentación sobre lo que nos espera. Sin embargo, dijo que para esta fecha no podía, entonces dijo que preparara algo yo al respecto. Y voy a compartir con ustedes lo que queremos, y hemos hablado con Darío, es como una nueva forma, una forma alternativa de presentar asuntos aquí en este foro. Yo he leído mucho de inteligencia artificial, no soy experto para nada, he tomado cursos, pero sí me gustaría compartir con ustedes algunas cosas con la ayuda de unos videos que me parece que es interesante y pues lo analizamos luego a ver si es un formato que pueda ser utilizado posteriormente. Voy a compartir con ustedes ya a empezar a compartir la pantalla. Bueno, algo de lo que nos espera. Hay tantas cosas que nos esperan, pues que es muy difícil hablar de todas ellas. Lo primero, quiero compartir un video de un muchacho que habla sobre inteligencia artificial y voy a ir cortando la presentación con varios objetivos. Primero, con hacer algunas aclaraciones que yo me hice a mí mismo y luego para que respondamos algunas preguntas que se hacen en los videos y además que me inquietan a mí también. ¿Qué es esto? Algunas personas ven un oso a la derecha y un cerdo a la izquierda. Otras, muchas otras cosas. Y aquí tienes un tronco, y la motosierra que lo va a cortar. Parece que a la montaña no le ha sentado bien. ¡Ostras! Si había más en el suelo. Bueno, mejor vemos elefantes. Espera, no, estos son solo rocas. ¡Mira! ¡Marte! Con lo que parece otra vez un elefante. Pero es un campo de lava, no hay elefantes en Marte. Como tampoco hay caras esculpidas, pues no son más que montañas si las vemos con un ángulo diferente. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y esto que acabas de experimentar es un fenómeno psicológico llamado pareidolia, que consiste en reconocer caras en lugares donde no las hay. La pareidolia es un signo claro de inteligencia. Es normal que aquí veas algo más aparte de nubes. Es tu inteligencia que, en un intento de reconocer cosas que te resulten familiares, algo que es necesario en nuestro día a día, se inventa las más aleatorias formas en lugares donde simplemente no hay nada de lo que vemos. Puede que tu inteligencia vea un oso y un cerdo, pero piensa que no eres la única inteligencia. Hay otras inteligencias, algunas incluso que hemos creado con la nuestra. Inteligencias que no ven osos ni cerdos, sino campos contractores con forma de pez, sobrevolados por una tortuga con cabeza de hurón, a la izquierda de un camaleón con 2 antenas y una cabeza de rata en su parte trasera, pisando una musaraña. Todo enfrente de un cielo lleno de arañas. Lo que acabas de ver es una interpretación de la misma imagen que habíamos visto antes, hecha por una inteligencia artificial, programada para identificar cosas familiares, al igual que nosotros. Aquí ves una pequeña colección de algunas de las interpretaciones que ha hecho esta inteligencia artificial. Fue diseñada por Google en un intento de mejorar los resultados de las búsquedas de imágenes en su conocido buscador web. Enseñaron a la inteligencia artificial a ser capaz de reconocer cosas, lo que le permitía relacionar imágenes y encontrar fotografías parecidas a las que busca el usuario. Pero el resultado fue algo lejos de lo que uno podría inicialmente esperar, pues el programa representó las más extrañas y surrealistas imágenes, que parecían sacadas de un sueño psicodélico. Hoy en día este programa está disponible para todo el mundo y puedes pedirle que trate de identificar cosas en tus fotos. Esta inteligencia artificial se creó para facilitarnos las cosas, al igual que la gran mayoría de inteligencias artificiales que hemos creado. Están en todas partes, en tu teléfono móvil, en el ordenador, en internet, en un supermercado, en los transportes... Y no pasa nada, ¿no? Porque son inofensivas, ¿no?
¿Hay algo que temer? Bueno, no y sí, porque el pasado mes de julio la prensa mundial se hizo eco de lo que había pasado en Florida. Un conductor había muerto mientras dormía, habiendo confiado la conducción de su vehículo Tesla a la inteligencia artificial del vehículo. Una tragedia, la verdad, pero lo que la prensa no explicó es que los pilotos automáticos de los vehículos Tesla son el doble de fiables que los seres humanos. En efecto, el porcentaje de accidentes se reduce a la mitad en aquellos vehículos conducidos por inteligencias artificiales. Por lo que inofensivas no son. Sin embargo, en este caso estamos hablando de una inteligencia artificial muy simple. Fue un simple error de cálculo. De hecho, estamos lejos de conseguir imitar nuestra inteligencia en la inteligencia artificial. Más que nada porque aún no sabemos ni qué es nuestra propia inteligencia. Porque inteligencia no es solo saber conducir un coche. Es saber, por ejemplo, qué es lo que está bien y lo que está mal. Es saber amar y odiar. Es saber que tú existes. Y saber que no eres el único que lo sabe. Pero no nos alejemos del caso de Tesla. Imagínate que tú trabajases por la empresa de Elon Musk, más concretamente como programador de software. Estás tú programando el vehículo, cómo se comportará, y de golpe se te ocurre la siguiente duda. ¿Qué tendría que hacer el coche si de golpe estuviese enfrente de dos personas? ¿Frenar en seco para evitar atropellarlas pero matando así al conductor por el freno en seco? ¿O simplemente que el coche siguiese adelante salvando así la vida del conductor porque no tendría que frenar en seco y así no saldría disparado, pero atropellando a esas dos personas? ¿Qué harías en ese caso? Al coche le dará igual, y si no es programado será una simple elección al azar. Al no tener inteligencia emocional, al no tener ética, no sabrá qué hacer, y escogerá una opción aleatoria. Será una decisión del 50-50%, porque su inteligencia no es comparable a la humana. Pero tú, que programarás el coche, sí que tendrás la elección. ¿Matarás a una persona para salvar la vida de dos? Esta pregunta es una variante de un famoso dilema mental llamado el problema del tranvía, diseñado por el filósofo Philippa Foot. Hay muchas variantes del dilema, y yo hice una encuesta en mi cuenta de Twitter para que veas cómo somos los seres humanos. La pregunta era la siguiente: si arrojando a una persona a una vía pudieses detener un tren que se dirige hacia dos personas atadas, ¿qué harías? Y los resultados aquí los tienes. Votó muchísima gente, más de 2000 personas, pero prácticamente hubo un empate. Conclusión, pues que ambas opciones nos parecen igual de poco éticas. En una opción tú eres quien mata a la persona directamente y sí, salvas a dos personas, pero matas a una. Y en la otra, si bien no matas a nadie directamente, sí que matas a dos indirectamente porque podrías haber evitado su muerte. Lo más interesante aquí, sin embargo, es ver cómo los resultados de la avanzada inteligencia humana se parecen tanto a los de una simple inteligencia artificial de un piloto automático Tesla, 50-50. Sin embargo, hay una diferencia muy relevante. Tú hubieses preferido no tener que hacer esta elección. Nos resulta incómodo tener que responder a esta pregunta y más aún imaginarnos en esta situación. Sin embargo, a una inteligencia artificial esto le daría igual, y esto es porque tú eres consciente de tu existencia y de la de los demás, algo que las inteligencias artificiales aún no son capaces de hacer. Al menos por el momento. Bueno, aquí quisiera interrumpir el video y mostrarles otro video sobre qué es un algoritmo. Porque yo creo que todo el mundo habla de algoritmos y a veces no entendemos claramente qué es un algoritmo. Entonces quisiera compartir con ustedes. Perdón un momento. Entonces quisiera compartir con ustedes qué es un algoritmo para continuar con la presentación, porque creo que nos puede dar muy buenas luces. Excelente. ¿La encuesta la haces después? Sí, más tarde. El mundo digital está lleno de cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto, robots que compran y venden acciones en la bolsa, etc. ¿Cómo es posible todo esto? Por supuesto, la respuesta completa pasa por muchos inventos, microchips, sensores y demás, pero una buena parte de la explicación se reduce a un concepto clave: los algoritmos. Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea.
Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? ¿El paso a paso? Básicamente, toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. El input es aquello que uno quiere multiplicar, digamos 65 por 34. El output es el resultado de la operación. Y el algoritmo como tal son los pasos que nos enseñaron en el colegio. Pero no nos quedemos en la descripción, hay que ver el algoritmo corriendo. Comenzamos por las unidades. 4 por 5, 20. Anotamos el 0 y ponemos el 2 en la columna de las decenas. Y voilà, 2210. Uno puede no tener ni idea de lo que está haciendo y con tal de que siga los pasos va a llegar al resultado correcto. Ahora piensen que ese aprendizaje aplica a muchas cosas y que buena parte del conocimiento que compartimos tiene la forma de una secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. El input son los ingredientes, el output es la cena terminada y de nuevo el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro. Hay algoritmos para alistarse en la mañana, para poner un bombillo, para subirse al bus y en general, si uno busca instrucciones en las cosas que hacemos, las encuentra en todas partes. La gracia de los algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender lo que estamos haciendo, pero también que nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el por qué. Eso siempre lo hemos necesitado, pero es particularmente útil ahora, pues tenemos un interlocutor que no entiende absolutamente nada, pero que es perfectamente capaz de seguir millones de instrucciones por segundo, el computador. La programación es el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar, en un algoritmo. Y para eso se utilizan lenguajes lógicos con variables, funciones y ciclos, entre otras cosas. Curiosamente, eso nos pone del lado incómodo de la historia. El que sigue instrucciones, el computador, puede darse el lujo de no entender lo que está haciendo, pero el que diseña las instrucciones, nosotros, o más bien los programadores, tiene que llegar a un nivel de comprensión muy profundo. Y si es difícil darle instrucciones a un ser humano, alguien que puede descifrar cosas por sus propios medios, alguien que interpreta información dependiendo del contexto, ahora imagínense el reto que es darle instrucciones a un computador. A una persona le puedo decir, echa agua en la tetera, pon la tetera sobre el fogón, prende el fogón. Cuando haga un ruido la tetera, apaga el fogón y sirve el agua dentro de un pocillo. A un computador le tengo que decir qué es la tetera, dónde está, qué quiere decir sobre el fogón y un millón de cosas más. Diseñar un algoritmo es una labor inmensamente creativa y cada respuesta que encontramos para un problema en particular es una solución que podemos replicar infinitas veces. El resultado es que todo el tiempo estamos interactuando con algoritmos y lo interesante es que esos algoritmos no solo hacen la vida más fácil, cosas como mandar emails y pagos en línea, sino que también modifican nuestras decisiones. Un algoritmo te recomienda libros en Amazon, otro te entrega resultados en Google, un tercero te dice por dónde manejar tu carro. ¿Y cómo se logra semejante proeza? Con instrucciones, muchas, pero todas sencillas. En últimas, lo más interesante de los algoritmos es que nos dicen muchas cosas. Son una solución al problema de cómo automatizar X o Y tarea, una solución que puede ser elegante y asombrosa, pero también son una forma de manipular lo que nos rodea a través de la computación y además ponen en evidencia el modo en que interpretamos el mundo. ¿Por dónde nos lleva ese camino? ¿Qué cosas podremos automatizar en el futuro? Eso está por verse, pero si miramos hacia atrás, piensen que la evolución, a su manera, es un algoritmo. El input es la materia, las instrucciones son reproducción, mutación y selección, y el output es la diversidad de todas las formas de vida que existen. Por cierto, si alguno de ustedes está interesado en explicar ideas con un video como este, Bueno, no sé si alguien tenga un comentario adicional con respecto a algoritmos, si quiere complementar con alguna observación de lo que es un algoritmo, si queda claro o no, y si no, pues continuamos. El único comentario que yo tengo es que está espectacular esa presentación y esa explicación, pero abro al que quiera. Reinaldo Pareja. Adelante, Reinaldo. Es muy temprano, Silvio, preguntar si nos puedes dar la explicación de cómo ¿te acuerdas el video que nos mostraste del robot de inteligencia artificial de China, de la mujer, que iba respondiendo a preguntas supremamente complejas, dando la apariencia de dar respuestas de reflexión?
inmediatas. ¿Eso es lo mismo, algoritmos sin reflexión o algoritmos con reflexión? No, un algoritmo es un detalle de un proceso que se le dice a un aparato que lo puede hacer rápido y que puede hacer millones de Exacto. operaciones por segundo. Él sigue las indicaciones que le da el programador, no más. Y No como más. decía el joven esto, pues para cuestiones repetitivas es muy fácil y muy eficiente, pero también los algoritmos sirven allí para manipular, que es lo que veremos más adelante. Pero no sé a qué te refieres tú con, no me acuerdo de ese video. ¿Te acuerdas que era el robot estaba sentado, era en la muñeca, solamente se veía el cuerpo de la cabeza para arriba? Y la persona que estaba preguntando supuestamente decía que ella, el muñeco con inteligencia artificial, nunca había oído las preguntas que le iba a hacer. Algunas de esas preguntas aún eran casi éticas y algo otras muy complejas, pero nunca las había oído. Entonces, esa capacidad de relacionar algoritmos es posible sin ser reflexivos. Esa capacidad de Relacionar relacionar algoritmos y combinarlos para dar la datos. respuesta no es necesariamente un proceso reflexivo. Pues la capacidad de relacionar es un proceso reflectivo, ¿no? Claro. Pero sigamos porque te estás Sí. metiendo en cuestiones que no sé. Sí, sí. Ok. Dale. Gracias. Bueno, entonces continuamos con la presentación del joven este. Aquí me toca adelantarlo a 6:18, ya estaré con ustedes en un segundo. El Z3 fue la primera máquina programable y completamente automática, características usadas para definir a un ordenador, por lo que se la considera la primera computadora. Perdón. Ahí. Fue la primera máquina programable y completamente automática, características usadas para definir a un ordenador, por lo que se la considera la primera computadora de la historia. Tenía una memoria con espacio para 64 palabras, y para que te hagas una idea de su velocidad de procesamiento, tardaba tan solo 3 segundos en hacer una multiplicación, y pesaba 1 tonelada. Hoy en día un teléfono móvil es capaz de hacer 10 a la 12 cálculos por segundo. Ah, y pesa 100 gramos. Y esto nos lleva a la ley de Moore, que fue formulada por el creador de Intel. Esta famosa ley predice que cada 2 años se duplica el número de transistores que caben en un microprocesador, pues cada vez se consiguen hacer más pequeños. Y dado que los transistores son los encargados de procesar los datos informáticos, esta ley implica que cada vez los ordenadores son más potentes, pero a la vez más pequeños y más baratos. Hasta ahora la ley de Moore se ha cumplido, y aunque quizá deje de cumplirse, pues ya se está llegando al límite físico, dado que los transistores ya son poco más grandes que un átomo, siempre podremos construir ordenadores más grandes, y además está la computación cuántica, que llegará en las próximas décadas, que incrementará notablemente la eficiencia de los ordenadores. En todo caso, cada vez tendremos ordenadores más poderosos. Tenemos ahora mismo en nuestro bolsillo una máquina muchísimo más potente que la que tenía la nave que llevó a la humanidad a la superficie de la Luna. Pero este incremento progresivo de la capacidad computacional puede ser visto desde otro punto de vista. Nuestro cerebro realiza un número de operaciones por segundo para que podamos ser inteligentes, y del mismo modo lo hace el primitivo cerebro de una libélula. Sin embargo, en el caso de la libélula, el número de operaciones por segundo es mucho más bajo. ¿Te suena esto?
En efecto, la diferencia de operaciones entre el cerebro de una libélula y un humano es similar a la diferencia entre el Z3 y el nuevo iPhone 7 que salió hace unas semanas. El ordenador más poderoso que existe, el Sunway Tihu Lite, tiene una capacidad de procesamiento de unos 93 petaflops, lo que es un poco más del doble de la capacidad de un cerebro humano. 40 petaflops, 40.000 billones de operaciones por segundo. Así pues, ¿podemos afirmar que ya hemos creado una inteligencia artificial más inteligente que nosotros mismos? Pues como hemos dicho antes, no podemos responder a esta pregunta porque aún no tenemos ni idea de qué es la inteligencia humana. ¿Te parecerá absurdo que algo que experimentamos cada día y que usamos para realizar cualquier cosa no sepamos ni qué es? ¿Cómo es posible que no entendamos cómo funciona lo que es más nuestro? Pues justamente por esto, porque estamos intentando entender qué es la inteligencia con ella misma. Usamos nuestra inteligencia para saber qué es nuestra inteligencia, y eso complica mucho las cosas. ¿Tú, por ejemplo, consideras a una planta enredadera un ser inteligente? Tú me dirás, pero Martí, qué pregunta más absurda. Es obvio que las plantas no son seres inteligentes. ¿Estás seguro de ello? Porque debes saber que las plantas enredaderas nacen cerca de los árboles para poder treparlos, y si no es el caso, siempre buscan un árbol para poder empezar a treparlo. Esto, según como lo veas, puede ser considerado inteligencia, y comportamientos de este tipo son muy abundantes en el mundo vegetal, y en el mundo de las arqueas, y de las bacterias, y de los hongos, y en el mundo virtual. Para que lo entiendas mejor, veamos unos cuantos algoritmos genéticos. Estos no son más que pequeños programas diseñados para aprender a hacer algo que les digas. A este, por ejemplo, se le programó de tal forma que el tocar la bola le produjese dolor, por lo que poco a poco intenta evitar la bola. En cada generación la inteligencia artificial aprende algo y poco a poco va acumulando conocimientos, cada vez es más ágil hasta que finalmente aprende lo que es saltar. Sigue siendo torpe, pero tras muchas más generaciones aprende a saltar correctamente, sin tocar más la bola. Ha aprendido a saltar gracias a que es inteligente. Este también es muy interesante. En este caso se le da más recompensa como más rápido avance, y para lograrlo es capaz de desarrollar tejidos especializados para hacer las funciones necesarias para andar, como músculos, tejido rígido, tejido elástico, mejorando cada vez más. Tejidos, como si fuera un ser vivo. Hay algunos programas que te permiten crear tu propio algoritmo genético, diseñado por ti, como este, por ejemplo, que tendrás en la descripción, con el que mediante una serie de puntos y rayas puedes crear los huesos y los músculos del que será tu algoritmo genético. Puedes diseñarlo como tú quieras, no hay límites, y puedes incluso decirle qué quieres que aprenda, como en este caso que está aprendiendo a correr. Una vez lo construyas, puedes darle vida. Empezará siendo muy torpe, y habrá más de uno, pero solo el más eficiente sobrevivirá a la siguiente generación. Generación tras generación irán mejorando, y pese a ser auténticos inútiles al principio, acabarán siendo lo mejor que se podría ser con esa forma. Han aprendido a andar, han aprendido en unos segundos lo que los humanos tardamos años. Los algoritmos genéticos, aparte de tener un montón de aplicaciones prácticas, nos sirven para poder ver lo primitiva que es hoy en día la inteligencia artificial, pero también para darnos un toque de atención acerca del potencial que tiene esta tecnología. Quizá hoy simplemente aprenden a andar, pero quizá dentro de 10 años aprenden a engañarnos. No tenemos ni idea de si algún día vamos a poder recrear la consciencia en una inteligencia artificial. Físicos y neurólogos no tienen ni idea de cómo hacerlo, aunque poder se puede seguro, porque si la selección natural lo ha hecho una vez, se puede hacer otra. Quizá no seamos nosotros quienes lo hagamos, quizá sea la misma inteligencia artificial. Hoy aprende a caminar, mañana a programar y mañana pasado a pensar. Podríamos pensar que hasta que la inteligencia artificial no alcance la consciencia, no supondrá ningún tipo de peligro para los seres humanos. Pero esto es totalmente erróneo. Imagínate, por ejemplo, que dentro de unos años programamos una inteligencia artificial mucho más inteligente que nosotros, pero sin consciencia, para que construya más inteligencias artificiales. Esa inteligencia, que podría parecer totalmente inofensiva para los humanos, no lo sería tanto de inofensiva. Su misión sería crear más inteligencias artificiales. Y si algo como un ser humano se interpusiera en su camino,
lo tendría que apartar. Y recordemos que sería varias veces más inteligente que nosotros. Quizá no tendría conciencia, pero sí una misión, como un virus, por ejemplo, y no dudaría en exterminar a la especie humana entera con tal de seguir con lo que le habían programado. No obstante, este no es el único problema que acarrea la inteligencia artificial, porque hay otro, y es que podría convertir en un completo inútil a su mismo creador, a nosotros. En mi último vídeo, por ejemplo, el del precio de nuestra supervivencia, dije que en la Segunda Guerra Mundial habían muerto 80.000 millones de personas, cuando realmente solo murieron 80 millones. Pues bien, yo puedo cometer ese error porque soy humano, me lo podéis permitir. Sin embargo, a una inteligencia artificial no se le podría permitir. Yo tengo excusa porque soy humano y me puedo equivocar, pero una inteligencia artificial no. Estás viendo Sunspring, una película como cualquier otra, pero cuyo guión fue escrito por una inteligencia artificial. La trama, los diálogos, escenarios, vestuarios, todo, absolutamente todo lo que ves y escuchas fue escrito por una inteligencia artificial. Obviamente la película fue interpretada por personas que decían y hacían lo que les decía el guión. No ganó ningún Oscar, pero la película tiene sus momentos buenos y la trama tiene cierto sentido, como si la hubiera hecho un niño de 10 años. Poco a poco la inteligencia artificial va cumpliendo años. ¿Y sabes cuánto tarda un grupo de personas en escribir un guión como este? Meses. ¿Y sabes cuánto tardó la inteligencia artificial? Unos segundos. Y no solo amenazan a los guionistas, obviamente, amenazan a todo el mundo. Camiones que se conducen solos, robots que cocinan mejor que personas, algoritmos que resumen libros enteros y artículos en cuestión de segundos, granjas completamente automatizadas y un largo etcétera. Que llegue al 100% de los oficios tan solo es cuestión de tiempo. De hecho, la canción que estás escuchando ahora mismo está hecha por una inteligencia artificial. Bonita, ¿eh? Dentro de unos años los seres humanos no serviremos para nada. Es más, puede que incluso seamos un estorbo. Y ya sabemos qué opina la inteligencia artificial sobre los estorbos. Aunque a lo mejor no seamos inútiles del todo, el no tener que trabajar para sustentarnos nos permitiría tener mucho más tiempo libre para pensar. Hace pocos siglos inventamos las primeras máquinas que por primera vez nos dieron tiempo para pensar y se produjo la primera revolución científica. Pasaron menos de 60 años entre la llegada al Polo Sur y el primer alunizaje. Y ahora puede que esté empezando la segunda transición. Si esta inteligencia artificial se maneja con sentido común, podremos crear una sociedad ideal en la que no sea necesario nada. Cada persona podrá disponer de todo su tiempo para hacer lo que quiera. Si la revolución de hace unos años fue enorme, imagínate lo que podríamos lograr con toda la humanidad libre para pensar. Y además, con la ayuda de una inteligencia artificial que quizá llega a ser más inteligente que nosotros. Lo que no tiene que ser nada malo. La inteligencia artificial es de lo mejor que le ha pasado a la humanidad en toda su historia. La evolución nos ha creado a nosotros y al fin y al cabo no somos tan malos. Podemos hacer lo mismo con los robots. Y lo mejor de todo es que puede ser que en este camino para conseguir crear una inteligencia artificial igual o superior a nosotros, logremos algo más importante: entender de una vez por todas nuestra propia inteligencia. Muchas gracias por ver el vídeo y adiós. Buenísimo, Silvio. Bueno, ahora lo que quisiéramos sería, le voy a pedir a Darío que nos comparta una pregunta. No le pongamos filosofía a la pregunta, hay que responder una u otra, punto. No filosofemos, no cuestionemos, sino ¿usted qué haría? ¿Esto o esto? Y respondamos, y luego sí comentamos. ¿Listos? Entonces ya viene la primera pregunta. ¿Están listos? Una de las dos alternativas. La pregunta dice, ¿qué alternativa recomendaría usted se instale en un automóvil autónomo en el siguiente caso? A, seguir derecho y atropellar a una persona de edad adulta. B, girar y atropellar a una persona joven. Adelante, voten. Como si fueran mixes. No le pongan mucha ética. Mixes. Que no, sino contestar una a otra. Hay 12, 13 respuestas. 60% ya han participado. 69.
16 de 23 respondieron. Falta más. Los que estaban dormidos, despiértense y contesten. 16. ¿Cerramos, Silvio? No, Démosle 5 segundos más a ver si llegamos a 20. 17. ¿Quién da más? 17. Aunque el 1, adulto 2. sea mi papá, no importa, ¿cierto? Sin pregunta, sin comentarios. 73%. Vamos a terminar. Vamos a ver las respuestas. 82% seguir derecho y atropellar a una persona de edad adulta. 18% girar y atropellar a una persona joven. Bueno, a ver, en los algoritmos, el carro que perdió los frenos, un carro autónomo que perdió los frenos, va a tomar una decisión que le hayan programado. En unas culturas, pues se va a respetar más a los adultos, en otras a los jóvenes, es decir, que se atropella al joven o al adulto. Es, en primer lugar, una decisión cultural. En segundo lugar, una decisión que hay que dársela al computador o al robot, porque él no va o decide al azar. Entonces, fíjense lo que nos espera, porque ese es el nombre de la charla. Lo que nos espera es formar la gente para ver cómo se va a diseñar las cosas, porque tú estás en una junta directiva de una empresa como Tesla que está fabricando carros autónomos. ¿Cuál es la decisión que se le va a dar? ¿Cuál es el algoritmo? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la decisión que se le va a dar al robot para que tome en un caso de estos? Entonces, me parece que es interesante porque, pues, muchos en algunas culturas dirán, ¿y por qué van a atropellar al joven? Sí, pero entonces es interesante eso. Adelante, ya puedes quitar la... ¿Hay No sé si comentarios? alguien tiene algún comentario con respecto a esto. Estoy seguro Porque que yo hay creo más de que- uno que se está reventando de pensar que lo van a matar. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Más que preguntas, comentarios. Puedes quitar en la pantalla, Ah, la Darío. quito. Listo. ¿Algún comentario al respecto? Bueno. Luis Arturo Baos. Adelante, Luis Arturo. Libera tu micrófono. Bueno, yo escuché a Elon Musk, que es mucho antes de que surgiera ese problema de los carros, él advirtió, y lo advirtió con temor, diciendo, no hay más remedio. Nadie puede parar el progreso de la inteligencia artificial. Es cuestión de tiempo de que lleguemos a lo que llamamos la singularidad, donde los robots adquieran personalidad, que esa sería la singularidad, o sea, un ente singular como nosotros, una persona. Y el problema es que tendríamos que ser proactivos, dice él, pero no puedo ser yo proactivo, tendría que ser el mismo Estado que se anticipe a reglamentar todo lo que se está haciendo, porque hasta ahora lo están haciendo las empresas privadas y están pensando en el negocio. Es decir, si alguien hubiera reglamentado para qué se usaba la dinamita, el señor que es ahora el que fundó los premios Nobel no se hubiera arrepentido de que la dinamita lo hubieran usado para matar gente, sino como él pensaba, para la minería. Y obviamente sabemos aquí en este momento en Ucrania están usando inteligencia artificial para matar gente o para defenderse, no sabemos, porque hay muchos robots volando, que son los drones, que tienen simplemente una decisión, es decir, si tal cosa, entonces esta, si tal esta y esta, entonces otra. Los famosos algoritmos. Entonces, si ves un tanque de color tal, dispara. Eso no hay nada que hacerle, porque no puedes esperar a que te disparen. Entonces, es antes, ahorita,
nosotros que estamos acá, que tenemos que ir proponiendo en forma proactiva qué algoritmos serían rayas rojas que no puedan cruzar los robots. Porque el problema es cierto, no hay nada que hacerle. Elon Musk lo advirtió así tal cual. Es cuestión de tiempo y él sí sabe porque está en eso. Él está con Neuralink avanzando terriblemente en eso. Está con sus carros eléctricos avanzando. Ya ustedes saben que esos cohetes se acoplan en el espacio automáticamente con una precisión perfecta en forma automática, robótica, y aterrizan en forma robótica. Y van a ir a Marte y van a aterrizar y a volver en forma robótica. Allá van a llegar primero los robots que los humanos a Marte. Es el plan para el 25. Todo lo van a hacer los robots para preparar el campo para que lleguen los humanos más tarde. Y es Y que ellos van a tener que llegamos. tomar decisiones. Entonces, es cuestión de tiempo y lo está diciendo el hombre que sabe por dónde va la cosa. Y nos advirtió, si los estados no se ponen de acuerdo para trazar ciertos parámetros que no se puedan cruzar, estamos en un grave peligro. Qué bueno, Luis Arturo, muchas gracias. Silvio. Fíjate que aquí estamos un paso más adelante, porque cuando yo voy manejando, pierdo los frenos, veo una señora enfrente o un joven allá, pues ni me doy cuenta cómo reacciono, etcétera, etcétera. Ahora tenemos tiempo de reaccionar a través del carro y decidir. Entonces, es una decisión incómoda que antes no tomábamos porque pues se perdieron los frenos y se tomó, o el carro tomó la decisión, o el susto, o lo que sea. Ahora es un paso más adelante, así sea muy incómodo tomar la decisión, pero es un paso más adelante. Qué Bien. buena. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro? Edmundo. Adelante, Edmundo. Me salta una curiosidad, Silvio, con base en la obviedad de la que yo soy adicto, pero enemigo. En ese análisis de el dilema del carro, la alternativa de los salvavidas que se inflan aquellos en el carro para que frenar en seco y en lugar de que el conductor se diera contra el timón, fuera protegido y no causara el accidente ni al mayor ni al menor, ¿se consideró, se contempla? Buena pregunta. No, claro que estos son ejemplos que se ponen muy simplísticamente, ¿sí? Porque hay momentos, hay situaciones en que la opción es, como se pone allí, o sigue derecho y atropella a una señora adulta, o sigue o voltea a la izquierda y atropella a una persona joven. ¿Sí? Entonces, ¿qué mensaje le vas a dar tú? ¿Cómo vas a diseñar el algoritmo para que el robot o el carro actúe? Que tiene más tiempo que tú, porque tú no tienes tiempo, porque ni siquiera en un carro autónomo, pues tú ya no estás manejando, ¿no? Pero lo va manejando el algoritmo a la hora de la verdad. Y a la verdad, Silvio, y a la velocidad que va el carro, esa opción de parar en seco no existe. Es o mata al uno o mata al otro. Así entiendo la pregunta. Ese era el momento en que... El punto es que hay muchas situaciones en que es esto o esto y es una decisión ética. Okay. O cultural, o como la queramos llamar. Y esa es la que hay que diseñar. Hay dos manitos levantadas, Silvio, Reinaldo y Luis Arturo. Reinaldo. Silvio, mencionas que la capacidad del computador de tomar decisiones es a una velocidad absolutamente superior a la nuestra en velocidad. ¿Por qué no entonces pensar que en una situación como la que acabas de presentar no haya dos opciones, sino 4 y 5, que nosotros seamos capaces de programar como alternativas de ni golpear al uno ni al otro? Entonces me parece que es una dicotomía de lo uno o lo otro
sin contemplar que nosotros podemos reflexionar y darle a ese robot 2, 3, 4 o 5 alternativas en donde elige la mejor a la velocidad que puede, gracias a su capacidad, y no daña a ninguno. Que explote el carro. Luis Arturo. Álvaro Guerra estaba, Álvaro tiene opción ahí. Sí, Álvaro. quería comentarlo exactamente eso. Es que estamos partiendo de un ejemplo de una total simplicidad. ¿Sí? Porque el único criterio que le dio al algoritmo o al carro era uno más joven que otro y punto. Pero eso en la realidad no existe. Puede existir ese señor viejo, podía tener 90 y pico de años, tener Alzheimer, teniendo una calidad de vida regular. El otro puede ser un muchacho muy sano, genio de las matemáticas, que sí. Entonces, el punto es que es mucho más complicado todavía, ¿no? Pero esa es la ventaja de un ente que es capaz de procesar tantas cosas en nada, ¿no? Ok, gracias Álvaro. Luis Arturo. Bueno, yo les voy a contar algo que yo hice ya. Por eso insisto en que uno debe ser proactivo. Iba yo por el llano a 120 con mi familia. Y el llano es unas rectas terribles. Un perrito se atravesó y detrás lo siguió la perrita. Yo tenía que matar al perro o frenar. Pues simplemente centré el carro para matarlo con la parte de abajo y no con la llanta, porque si lo cojo con la llanta me volteo y mato a la familia. Esa opción la hice yo y la defiendo todavía. Me parece que bien matado ese perro, a pesar de que yo soy hincha, de que la paz, de que no violenta, no sangre, no matar. Pero por eso tenemos que ser proactivos. En este momento, si me vuelven a preguntar, ¿usted qué haría? Y digo, centro otra vez el carro y mato al perrito. O le disminuye la velocidad para de no una tener que vez. matarlo. No, o lo aumenta para haber pasado antes. O haber matado, pero de todo modo, esa es la opción que yo tomé, o sea, y la volvería a tomar, o sea, uno debe ser ahorita, éticamente, estar en una actitud de haber resuelto esos problemas éticos un poquito antes, no esperar a que estemos frente a ellos, sino tener una formación ética, y es lo que nosotros como educadores tenemos que formar para estar siempre adelantándonos ya por nuestros principios a una decisión instantánea, momentánea. Eso es lo que yo hice por lo menos, no sé. Excelente. Silvio, ¿quieres dar más la palabra o seguir adelante? Sí, que Gabriel tiene la mano. Gabriel. No, Gabriel estaba saludando. Adelante, bueno, Silvio. de todas maneras, lo que sí hay es, lo que sí el joven los algoritmos son para programar, para llegar a ciertos puntos y al mismo tiempo pueden ser manipulados. ¿Sí? Es decir, no todo es, no todo lo están haciendo pues según Don Lucas o San Lucas. Bueno, yo quiero compartir con ustedes otra situación que me parece también bastante interesante y que pues me gustaría que habláramos de ella. Perdón, pero no se le respondió a Reinaldo. Si en vez de 2 alternativas se le dan 4 a la máquina. Obviamente que en este caso estamos viendo que hay 2 alternativas nomás. Hay muchas en que hay 3 o 4 alternativas y puede ser de carácter ético también. Entonces, el punto que se quería enfatizar acá es que hay que tomar decisiones que son incómodas, que antes no tomábamos porque era la reacción natural del conductor que sin darse cuenta pues ya pasó lo que pasó y lo que decía por ejemplo Arturo, pues que él giró de tal manera para matar al perrito de tal otra manera. Bueno, sí, pero tuvo tiempo. Si no hubiera tenido tiempo, un carro autónomo hubiera tenido tiempo por hacer
transacciones, las maquinaciones mucho más rápidas que hacer otra cosa. Y entonces, pero el punto es que todas las alternativas tienen que estar detalladas. Como decía allí la persona, a mí me dicen, coja la tetera y póngala en el fogón. Al computador a decirle qué es tetera, qué es fogón, qué es poner. Entonces, todas esas indicaciones son las que aparecen en el algoritmo. Y hay un momento en que cuando son acciones de hacer y mover y repetir, pues son muy fáciles. Pero cuando son cuestiones así como ponemos estas, a manera de ejemplo, pues ya son decisiones mucho más difíciles que antes no tomábamos. Antes no tomaba porque el accidente, plum. Ahora hay posibilidad de tomar, ¿sí? Hay posibilidad de tomar decisiones, Darío. Sí, Silvio, yo quería solo completar que en el video se vio claramente, o lo que quería demostrar el hombre del video, es que el carro manejado por inteligencia artificial es mucho menos peligroso que todo lo que nosotros hacemos hasta ahora. Entonces, si como el carro por inteligencia artificial es muchísimo menos fatal que nosotros, entonces hay que programarlo. Y ahí hay que tomarle decisiones que van a ser incómodas. Creo que ese es el mensaje fundamental. Es decir, la inteligencia artificial es muchísimo mejor para la construcción de carros porque va a haber mucho menos accidentes. Ahora, hay que programarlo para el caso del viejo o del joven, esa es otra cosa. Para mí ese es el punto central del asunto. De un blanco o de un negro. Es que fíjese que en el caso, si es una persona blanca o una persona negra, tú puedes decidir, tú puedes programar para que decida. Mire, si es un blanco, mátelo, o si es un rabino y un cura. ¿Me explico? Entonces, Ahí la tengo clara. hay esas. Bueno, Dale. listo. Vamos al otro punto que también creo que es interesante. ¿Me permiten una pregunta, Silvia? El mundo, adelante. Gracias. Me da la impresión de que Te pusiste mudo. Estás en mudo, sí. Otra vez. Está cerrado, está cerrado. ¿Tú no lo ¿Qué puedes le habilitar, escogió Darío? ser mudo? ya, Ahora sí. listo. Es que aquí mi salsita el me mudo prestó es la mudo. voz ya. Estoy pensando que estamos ingresando en un mundo en el cual qué bueno poder programarle a ese computador aquel famoso principio del mal menor. Exacto. Que me parece bien interesante para ello. Y otro comentario por la obviedad es que siento, por lo que hasta el momento nos has explicado, que en el fondo de toda decisión humana, el famoso árbol de decisiones en las empresas, etcétera, está el juego continuo de algoritmos. ¿Qué Claro. opinas, Silvio? Claro, claro. Y cuando tú dices el mal menor, eso es muy complicado. Sí. ¿Qué es mal menor? Por la ¿Matar parte ética. una persona adulta o una persona joven? Eso depende de tu cultura, depende, ¿sí? Entonces, ahí están Claro. los retos. Claro, Es más claro el caso de Luis Arturo. Al claro, mal menor, preferible matar al perro que el accidente para la familia. claro. Exactamente, exactamente. Dale, Silvio. Listo. Perdón. ¿Qué es esto? Algunas personas ven uno solo a la derecha y Yo que no sé qué fue lo que dice ahí. Tranquilo. El algoritmo está funcionando. un cerdo a la izquierda. Otras muchas Bueno, No te preocupes. Necesitas el algoritmo de tu automático. vamos a poner a Facebook versus la China. Seguridad, libertad con enfoque individual o con enfoque social. Entonces yo sí quisiera que pensáramos un poco sobre este planteamiento, viéramos unos videos y comentáramos al respecto.
muchas otras No, cosas. Y aquí tienes un tronco y la motosierra que lo va a cortar. Parece que a la montaña no le ha sentado bien. Ostras, si había... No, no está saliendo el video que quiero. ¿Será que es más adelante? Eso, ensaya con el siguiente. La inteligencia artificial se encuentra en China me fascina, pero el país es un misterio. ¿Cómo encaja todo eso? La cultura ancestral, el moderno estado industrial y las cámaras de vigilancia en todas partes. Shenzhen Longgang. En el corazón de esta pujante región económica de China, en el norte de Hong Kong, visitamos el centro de control de Smart City. En el monitor gigante se muestran en tiempo real los datos de todo el distrito. La accesibilidad de los barrios para la planificación de escuelas, el estado del suministro de agua, los cortes de electricidad. Toda la información es recogida y evaluada con inteligencia artificial. Chen Man-tai, ingeniero jefe, me explica que el proyecto modelo fue desarrollado conjuntamente con el grupo Huawei. La administración de la ciudad es ahora más eficiente. ¿Esa es la planificación urbana que se realiza aquí? Sí, el sistema es de gran ayuda. Estas son camas de hospital. En este momento hay 15.000 médicos o personal de hospital y unas 7.600 camas. ¿Shenzhen está sana o enferma en este momento? Toda la ciudad es escaneada a través de tecnología de monitoreo inteligente. Los proyectos de construcción prohibidos, como este de aquí en el tejado, son rápidamente identificados y demolidos. Algunas cosas me parecen salidas de una película de ciencia ficción. Empleados con cámaras inspeccionan las calles laterales. Vigilancia total. Chen me muestra cómo incluso las cámaras instaladas en las cocinas de los restaurantes verifican la limpieza. Pero, ¿qué piensa el cocinero de esta vigilancia constante? El sistema explica, registra exactamente quién mira las imágenes. Si alguien lo hace sin autorización, es multado. Transparencia total al servicio del progreso. Según Chen, a los residentes les parece bien. Cuando el semáforo está en rojo, no se cruza. El que lo haga es identificado. Sí, mira. Pasó el semáforo una vez en rojo e inmediatamente baja el marcador. La vigilancia total es impensable para nosotros, pero aquí en China lo ven de otra manera. La delincuencia ha disminuido. ¿Qué dice aquí? Hombre joven sin gafas. ¿Joven? Me encanta el reconocimiento de imágenes chino. Joven. Transparencia total al servicio de una sociedad eficiente. Algo de todo esto puede parecer razonable, pero ¿queremos medir, controlar y evaluar todo solo porque es técnicamente posible? ¿No conduce esto inevitablemente a una dictadura de los datos?
Quizás la confianza sería mejor que el control inteligente. Bueno, ese es el caso, este es el caso del manejo de información de los Big Data, de muchos datos en China que están supervisando todo, controlado por el gobierno. Dicen que tiene una ventaja en inteligencia artificial porque tienen tantos datos y no hay control con respecto a la adquisición de esos datos. Entonces tienen miles de millones, billones y trillones de datos y pues están con un modelo que es muy concreto que queremos analizar más adelante. Más en el suelo. Bueno, mejor vemos elefantes. Espera, no, estos son solo rocas. Mira, Marte. De esto no tengo video. Voy a mostrar voy a compartir algunos datos de Cambridge Analytica. Estamos comparando a Facebook con China. Hablemos ahora de el enfoque individual. Facebook es una empresa que tiene, al cual tienen acceso 3.500 millones de personas. Y Facebook le vendió a Cambridge Analytica 50 millones de datos. Cambridge Analytica es una empresa de mercadeo y análisis de datos, de comunicación estratégica. Ellos, voy a dar unos datos aquí de la campaña de Trump, que son muy significativos. Trump ganó porque marginalmente ganó en 3 estados que estaban en disputa. Por ejemplo, el estado de Wisconsin, en el que votaron 3.300.000 personas, ganó por 10.000 votos. Mucho menos del 1%, pues una cantidad bastante pequeña. Con esos 50 millones de datos que tenía, de información, de personas que le vendió Facebook a Cambridge Analytica, empezaron a escoger estado por estado cierto tipo de personas, tipificaron cierto tipo de personas. Por ejemplo, los que estaban contra el aborto, los que eran homofóbicos y no les gustaba la inmigración, los que estaban contra los homosexuales. Y a esos se enfocaron en esas personas y les empezaron a mandar información de que el otro candidato estaba pues a favor del aborto, a favor de los homosexuales, y se concentraron solamente en ese tema, en esos votantes. ¿Sí? En esa forma, pues obviamente que no es la única causa, pues obviamente que eso es mucho más complejo, pero sí tuvieron la capacidad de influenciar sesgadamente a un número significativo de personas. ¿Qué quiere? ¿Por qué es Facebook contra China? Porque en China el control es del Estado. El Estado es el que maneja toda esa información, para bien o para mal. Aquí es la empresa privada. Facebook le vende a Cambridge Analytica todos esos datos. Entonces, el dilema es el siguiente, que es lo que queremos ver ahora. Si quieres, Darío, pasa a la segunda pregunta, por favor. Y por favor, respondan. El uno o el otro, ¿no? No nos pongamos a filosofar. Filosofamos después de responder la pregunta. Un segundito. La primera pregunta ya pasó. Ya la compartí. Vamos a la pregunta número 2. Ahora el tema es la inteligencia artificial mía llegar a descubrir dónde está la segunda pregunta. Un segundito. Porque hasta la primera pregunta la pude hacer y
A ver si me ayuda. Ups. Ese era el contrario. Confía más en la tuya. Ok. Pregunta número 2. Ahora yo fui el que fallé. Va el segundo segunda pregunta. Ah, ya la tengo. Listo. Ya se va la segunda pregunta. Las organizaciones hoy en día acumulan miles de datos de millones de personas. ¿Usted prefiere que dicha información sea controlada A, por el Estado, como en el caso de China, B, por la empresa privada, como en el caso de Facebook? Una respuesta hasta ahora. Seis respuestas, 7, 9, 12 de 25, 15 de 25. Esto va a estar interesante. Yo estoy viendo los porcentajes. Uy, Dios mío. Está muy interesante. 21 de 25. Estás condicionando las estás condicionando la respuesta. 88%. Oiga, ese está mejor que la otra, ¿no? Faltan 3 personas. ¿Lo cerramos de una vez? Esperemos Sí. un momentico. Y Dios mío, falta 2 personas. Aquí como que hay más opiniones. Aquí creo que va a haber comentarios a granel. Faltan 2 personas y son importantísimos los votos de esas 3 personas, de las 2 personas. Bueno, entonces, vamos, cerramos. Silvio, tú mandas. Dale, ya, terminemos. Listo, se cierra, se comparte el resultado. ¿Qué tal? 52% por China, 48% por Facebook. Ganó la izquierda. Digo, perdón, ganó China. No sesguen los resultados, Darío. Bueno, yo sí creo que este 48-52 pues es un 50-50. Sí. Yo sí quisiera comentarios al respecto, es decir, ¿por qué uno o por qué el otro? Muy yo creo que interesante. sería mejor que quitaras la pantalla para que nos veamos. Pregunta rápida. Ya, listo. ¿Ahora se ven? Sí, Reinaldo. Reinaldo. Me perdonen que me lance al ruedo así tan entusiastamente, pero es que la cuestión que nos pone Silvio realmente incita a las pensaderas, a los algoritmos. Fíjate lo interesante, tú presentaste 2 opciones en la que concretamente fue una realidad, en donde se aplicó el mismo principio. La de la China, por la cual voté, y no tengo temor de admitirlo. Fíjate que el Estado está controlando el comportamiento social de la mayoría que pudiera afectar a la mayoría, mientras que el otro es una venta de producto que lo que hizo fue afectar con unos poquitos a la mayoría. Entonces todo depende realmente de la intencionalidad, y ahí estamos hablando de la acción humana, que tenga el aparato que controla lo que estamos viendo. Muy bien. Si el aparato tiene algún concepto de control social para el beneficio de la mayoría, aceptable. Pero si el control es al que mejor postor pague lo que quiera y entonces se utilizan los datos como les dé la gana para controlar a quien quiera, pues me quedo con la mayoría. Laureano. Lauro. Bueno, tengo dificultades con la conexión, espero, ¿aló? Sí, te oímos. Espero no se me desconecte. Oye, bueno, brevemente entonces, coincide esta encuesta con lo que he leído en la prensa que se
pregunta en Latinoamérica. Sí, la pregunta era, ¿está usted dispuesto a sacrificar ciertas libertades individuales con tal que haya mayor equidad? Y la mayoría de la gente responde que sí, ¿no? La cultura china pues es extraña para nosotros, pero dentro de la filosofía ancestral de ella, los sacrificios a las libertades individuales se justifican por el bienestar común. Y en mi opinión, pues más o menos estoy en esa misma línea. Yo voté por... Ok. Gracias, Laureano. Humberto Sánchez. Por Yo todo también esto, voté. pues los algoritmos que nos están mandando. Pero perdón, pues Humberto. esto es inevitable, ¿no? Esto es inevitable. Me gustó mucho una compartida que hizo El Mundo Hoy sobre China, que está muy de moda. Entre otras cosas, China está apoyando a Rusia en este conflicto con Ucrania, que me parece gravísimo, pues, que los autócratas hayan iniciado una ofensiva tan difícil, donde los Estados Unidos, pues, aunque es un poco alejado del tema, pero Sí. los Estados Unidos, pues, están un poco retirados. No te oímos Fue muy bien. mal. De ahí realmente las... Y digo, Lauro, de ahí las han perdido todas. Sí. Te oímos muy termino cortado. porque- sí, tengo problemas porque estoy aquí en el campo, pero bueno, eso era todo. Muchas gracias. Gracias. Humberto. Gracias. Sí, yo también voté por el Estado, no iba por China, sino por el Estado como controlador, porque el Estado se supone que tiene como interés el bien común, mientras que la empresa tiene interés es en el bien particular. Y esa fue la razón, y yo creo que si hay control debe ser un control estatal, un control más general. Gracias, Humberto. ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario? Luis Arturo. Adelante, Luis Arturo. Bueno, el caso es patético, porque ahí es un asunto político. Es decir, no estamos exentos de que Colombia nos están controlando. Ya, en Colombia. ¿Y qué tipo de Estado nos está controlando? Pues el mismo que ha perseguido a los periodistas, a los que opinan contrario, a los... Y eso está pasando en Colombia. Y lo mismo está pasando, por ejemplo, en Venezuela con la oposición. Es decir, el asunto es qué tipo de Estado nosotros debemos siempre escoger. Uno que le importe más el bien común o le importe más el bien particular. Si nosotros de una vez tenemos ya en forma proactiva que yo siempre voy por el bien común, voy a votar bien las próximas elecciones. Pero si estoy más interesado en que predomine lo particular, pues voy a votar de otra manera. Ese es el resultado que ha pasado en China, pero ya todos los estados están controlando a su población. No pensemos en China, eso es una tendencia mundial porque existen los medios. Gracias, Luis Arturo. Ricardo Pulido. Gracias. Yo voté por Facebook. Es que esa pregunta es un poco maliciosa y está medio orientada. Si no hubiera puesto el ejemplo de lo que hizo Facebook con Analytics, y nos hubiera puesto el ejemplo de lo que hizo China para encarcelar a los escritores, de golpe uno cambia de opinión. Por ejemplo, ¿ustedes qué piensan si hubiéramos puesto que en vez de China, hubiéramos puesto a Venezuela, a Maduro? Yo creo que hubiéramos opinado distinto. Y la tercera punto que me hace pensar de que la pregunta es decir, no es consecuente, es que yo soy libre de entrar a Facebook o no entrar. A mí no me obligan a pertenecer a Facebook. Más aún, yo, Ricardo Pulido, utilizo muy, pero muy poco a Facebook. Ustedes no van a ver una página mía en Facebook. ¿No? Pero otra cosa es cuando es del Estado y es obligatoriedad. Porque es que el Estado no me pregunta si quiero entrar. Es que él se mete en mi vida.
Entonces pienso que hay que distinguir un poquito de casos para que la pregunta sea como más objetiva. Ahora, si tú me dices, por ejemplo, y cogemos el ejemplo de lo que fue Corea con Lee Kuan Yew, pues yo voto por que sea Corea. Porque es que el Estado no se puede pensar sin, perdón, Singapur, no Corea, Singapur. No se puede pensar Estado, hay que mirar el Estado y quiénes lo rigen, quiénes lo controlan, quiénes lo manejan. Por eso digo yo, ¿votarían ustedes por esa respuesta si hubiera estado la pregunta fuera de Maduro? Interesante. ¿Algún otro comentario? Silvio. Sí, a ver, respondiéndole a Ricardo, porque yo fui quien escogí la comparación. Y yo voy a compartir aquí algo, porque creo que eso nos da un poco de... Es en el enunciado que hicimos, seguridad y libertad, con enfoque individual o social. Y esa es la discusión, ¿no? Obviamente que estoy de acuerdo con Ricardo que el ejemplo no es el más feliz, porque debía haber conseguido, pero no lo pude conseguir, casos similares, porque el de China es una ciudad que está siendo controlada, incluso pues donde recogen la basura, donde están haciendo la comida en los restaurantes. Y este es un caso muy específico, el de Estados Unidos, y en el fondo muy emocional, ¿sí? Porque fue con todo lo de Trump y la manipulación que se hizo con las votaciones, identificando a aquellas personas que fueran homofóbicas y mandándoles. La comparación no es uno a uno, por así decirlo, pero en el fondo sí hay un común denominador y es el control de la seguridad y la libertad debe ser regido por el Estado o por la empresa privada. Entonces, si hubiera podido haber conseguido unos ejemplos más iguales, pero en el fondo ese es el punto, ¿no? Y que todo es con Big Data, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, ¿no? Ok. Solamente, Bernardo, claro. Bernardo y después tema. Luis Fernando Londoño. Perdón, Darío, ¿Sí? déjame explicar un tema. Sí. El control de la libertad, yo no lo acepto ni por el Estado ni por los privados. Yo creo que eso no puede existir, un control de la libertad, ¿no? De libertinaje, sí, por supuesto. Entonces, eso es una claridad que quería hacer. Perfecto. Perfecto. Bernardo, Luis Fernando Londoño y Carlos Velasco y Carlos Torres. Torres también, Carlos Torres también. Entonces, Bernardo. Recuerdo muy bien, Darío, gracias a todos. Recuerdo muy bien que Bernard Lonergan, él define la tecnología como el esfuerzo de la inteligencia para solucionar problemas prácticos. Y es la inteligencia la que se dedica precisamente a tratar de encontrar soluciones para la vida, para los problemas prácticos. El problema del tecnólogo, es decir, de aquel que diseña y que tiene que aplicar las mejores herramientas tecnológicas que se han creado, consiste, a mi juicio, en varias cosas. La primera, ¿quién toma las decisiones? Yo, si las tomo con lo que yo sé, con lo que yo soy, con lo que yo creo, con mis valores, con mis principios, mis propósitos. ¿Para qué programo o para qué hago uso de esa tecnología? ¿Qué finalidad estoy persiguiendo? ¿Qué busco con eso? ¿A costa de qué? ¿Con qué consecuencias? Importantísimo eso. Y lo que acaba de decir Ricardo, estoy absolutamente seguro, totalmente de acuerdo con él. El ser humano que está tomando las decisiones de todo esto es absolutamente libre y va a hacer con eso, con la tecnología, lo que se le dé la gana, lo que me venga en gana. Si estoy yo, en el caso que estamos viendo hoy,
de la invasión a Ucrania por parte de Putin, está usando una gran cantidad de información y de tecnología para invadir un pueblo. Otros dicen, no, yo no estoy tomando esas decisiones para invadir un pueblo, estoy tratando de recuperar lo que me quitaron. En fin, el problema aquí no es precisamente la tecnología, que continuará avanzando, sino el uso que hagamos de ella y para qué. Ese es el problema fundamental que yo encuentro aquí. Es un problema totalmente ético, de decisiones, de valores y de principios. ¿Y quién maneja la tecnología? ¿Quién tiene más poder económico, lo que sea, político? Estamos hablando finalmente de un problema del instinto de dominio, del instinto que maneja la manada, la raza humana. Gracias, Bernardo. Luis Fernando, después Carlos Velasco y después Carlos Torres y después Darío. Luis Fernando. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, a ver, yo quisiera hacer un pequeño antecedente. Yo tuve oportunidad de mochilear, creo que les conté, 3 meses por el sudeste asiático, desde Singapur, digamos, hasta... No te oímos muy bien, Luis Fernando. Acérquese. Tuve oportunidad de mochilear 3 meses por el sudeste asiático, por Hong Kong y por China. ¿Me escuchan? Sí. Voté por la primera opción porque antes de ir a China leí algo sobre China y en el pasado, pues como sociólogo, me ha tocado leer algo sobre el tema. Estuve en Hong Kong en los inicios de la protesta juvenil. En ese día detuvieron a 2 propietarios de librerías. 2 desaparecieron, pero su familia la desintegraron por todo China. O sea, la represión no fue solo sobre el dueño de la librería, sino sobre el conjunto de la familia. Igualmente, estando en China, pues se agudizó la información sobre la situación de los uigur, que son una etnia de 50 millones de habitantes. Que China, por ser los uigur musulmanes, desea ingresarlos masivamente a un proceso de reeducación. Voté la primera opción porque los chinos tienen un gran concepto de la autoridad y tienen un gran concepto de la disciplina social, ¿sí? Pero esta decisión no puede ser universal. Como decía alguno de los expositores anteriores, de qué tipo de Estado es el que controla la información. Y al servicio de quién está esa información. Correcto. Yo no soy economista, pero por lo que vi, Vietnam no es socialista. Okay. Y China tampoco es socialista. Es un capitalismo de Estado con un partido único y una asamblea popular y un control social altísimo. Una disciplina tremenda. Ahora bien, pienso que el mundo, independiente que sea capitalista de Estado o lo que llaman socialismo, ¿sí? Se inclina cada día más a un control social por razones no solamente políticas, sino alusivas al cambio climático. El cambio climático y la inteligencia artificial, que deben trabajar pues conjuntamente, indudablemente, va a conllevar a un mayor control social. La pregunta es la que se hace Harari en sus 2 últimos libros, o lo que se hace un filósofo coreano que vive en Alemania, que se llama Byung-Chul Han, que lo recomiendo a quien no lo haya leído. Es, digamos, este tipo de inteligencia artificial al servicio de quién va a estar, porque según algunos autores, si va a ser, digamos, el cadalso del ser humano, ¿sí? Pues indudablemente estamos creando nuestra propia tumba. La pregunta real es quién va a controlar la inteligencia artificial, qué tipo de gente, qué tipo de tecnólogos, qué tipo de formación van a recibir, porque lo que pueden hacer son unas barbaridades gigantescas o unos beneficios inconmensurables. Ok, gracias Luis Fernando. Carlos Velasco, después Carlos Torres y después Darío. Carlos. Gracias.
Yo creo que Luis Fernando dijo lo que yo tenía pensado decir, coincido completamente con él. Lo que quiero decir es que tratar de identificar bien común con bien del Estado es algo complejo. Okay. Porque no necesariamente el Estado está pensando en el bien común que beneficia a la comunidad, ¿sí? Sino que está pensando en intereses muchas veces intereses políticos de una forma manipular. El caso de Venezuela es patético, ¿sí? Claro. Me pregunto yo si Maduro está pensando en el bien común, ¿sí? Y si la política que él está haciendo y pudiera es en beneficio de la gente que vive en Venezuela. Y lo puedo poner en varios países, no solamente en Venezuela. Entonces no es tan importante el bien, lo que piensa el Estado, sino quién maneja el Estado y qué pretende el Estado con su política y con el control de la información. Eso es lo que quería decir, Darío. Gracias, Carlos. Muy amable. Carlos Torres. Adelante, Carlos. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, correcto. Bueno, realmente el tema es más amplio que la simple selección de quién lo va a manejar. El hecho de desarrollar una capacidad tecnológica no viene acompañado con la licencia abierta para que todo el que logre dominar esa tecnología la utilice para su servicio. En este caso muy concreto, plantea una situación simpática. Aquí, una vez que se desarrolló la tecnología que permite influenciar a la gente a través de conocer sus gustos y conocer lo que las nuevas tecnologías le permiten, hay que llegar al siguiente punto. Eso, ¿para qué lo puedo utilizar? ¿Qué capacidad me está dando? Y mi respuesta es que ni Facebook ni los chinos deberían tener, ni nadie debería tener capacidad de manipular esa herramienta. Ahí viene otro tema y es ¿quién decide eso? Entonces, lo planteo como un reto. ¿Cómo hago para destruir esa capacidad en esta aplicación concreta que definitivamente va en contra de la capacidad política de un pueblo para ganar unas elecciones? Eso no puede estar con la autorización de nadie manipulado. Por lo tanto, tenemos que desarrollar una capacidad de destruir nuestro propio invento. Gracias, Carlos. Ahora, Darío, tú. Yo quería decir una cosita. Me parece importante. Yo creo que toda la tecnología llegó y a todos nos dijeron, si usted quiere bajar esta aplicación, léase este documento que nunca leímos y ponga abajo que estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Y al hacer eso, ahí entregamos la empresa que nos dio ese Facebook o ese Twitter o esa cosa, usara los datos. Dimos permiso. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con Ricardo ni el uno ni el otro. Yo creo que el dueño de los datos somos nosotros. Y hay un movimiento muy fuerte en Europa de que el individuo sea el dueño de sus datos y la empresa le tenga que comprar los datos a uno dependiendo de para qué los quiere. Evidente que voy a entregar mis datos de salud si es para la salud pública al gobierno, porque es el que se supone que tiene todo esto. Evidente que voy a entregar mis datos, qué sé yo, de personales para las redes sociales, porque quiero conocer a mis amigos, lo que sea, pero depende de lo que se va a usar. Y yo creo que el movimiento que ha pasado ahora con la primera fase de la tecnología es que para la inteligencia artificial, yo sé que en Europa, y Eduardo, confírmamelo si lo has visto por allá, hay unos movimientos fuertes contra Facebook, contra Google, contra las grandes, para que ellos no puedan hacer con los datos que tienen lo que están haciendo, para que no las puedan vender. Originalmente debería ser el Estado, pero un Estado que sea colocado por la gente, pero no por un Estado, como yo veo en China, que perfectamente y posiblemente dentro de poco va a saber qué está pensando el chino individual sobre qué partido político o qué tendencia, y le va a poder leer
en el teléfono si está de acuerdo o no está de acuerdo con la última decisión de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Eso se va a poder saber por el gobierno, por los datos? Muy probablemente sí. Entonces, ya lo sabe. Pienso que es el individuo el que tiene que ser el dueño de esos datos. No es ni la empresa privada ni el gobierno, y el individuo venderlos. Esa es mi posición. ¿Alguien más? Bueno, dale, Luis Fernando. Luis Fernando, tienes que liberar. Sí, perdón, la anotación es la siguiente. Silvia habla de que en uno de los videos, entre el 29 y el 45 se llegará, pues, digamos, al mayor desarrollo de la inteligencia artificial y a la superación de la inteligencia humana. La pregunta es, para esos años, ¿qué tipo de Estado vamos a tener nosotros? Porque el crecimiento de estas empresas como Facebook y otros, si hoy Facebook es más grande en capital, en recursos, en tecnología, que 40 estados del mundo, hasta que leí el último dato, creo que ya es mayor, que va a ser en el año 2045. Entonces, yo creo que aquí hay que asumir una postura política sobre, como lo dices tú, sobre el uso de la información personal por los estados o por las empresas privadas. Y esa postura política no es posible hacerlo a nivel de pequeñas comunidades, sino a nivel de un gran movimiento mundial que se ha desarrollado en Europa significativamente, en Canadá, no sé en Estados Unidos, pero aquí en Colombia estamos en ciernes, ni sabemos de qué está pasando, estamos muy desinformados del hecho, y bien valdría la pena empezar a crear una reflexión, tendernos pendiente a ligarnos a esos movimientos mundiales. Excelente. Gracias, Luis Fernando. Adelante, Silvio. Bueno, yo quisiera que pasara a la tercera pregunta para terminar este... Ok. Entonces, la segunda ya la quito. Y aquí en este caso también responder una u otra, sin filosofar, y más bien filosofamos después. Vamos a la tercera pregunta. Voy a lanzarla. Tercera pregunta. En el caso de programación de los automóviles autónomos, en su opinión, ¿quién debe tomar decisiones de carácter ético? ¿Los computadores al azar o la junta directiva de la compañía? Se abre la votación. Cuatro votos, 5. Muy interesante. Increíble, no puedo creerlo. Doctor, no condicione tanto. ¿Qué porcentaje llevamos? Llevamos 58% de los votantes. Faltan 10. A ver, los tímidos. Que conste que Darío no está en la junta directiva. Está buenísimo esto, 17 de 24. Faltan 7. 70% de participación. Silvio, esto está fascinante. ¿Terminamos? 18%, 75%. El resto se durmió, Silvio. Y creo que la Listo, computadora... Dale. Entonces, 18, terminamos la encuesta. Comparto los resultados. La junta directiva, 89%, los computadores, 11%. 2 personas votaron por los computadores. A ver, hablemos los que votamos por los computadores. No, mentiras. ¿Quién quiere...? Bueno, miren, en este momento los automóviles autónomos han reducido la fatalidad de los accidentes
son mucho más seguros. ¿Sí? Entonces hemos elevado el nivel de seguridad con respecto al pasado, con respecto a los automóviles que no son autónomos. Pero se nos presenta una nueva oportunidad y es mejorar todavía más. Entonces ahí es donde viene la parte ética, porque tú le puedes dejar que por azar siga y es mucho mejor de lo que teníamos antes. Pero definitivamente tenemos la opción de que la junta directiva sea la que le dé las instrucciones a los programadores para que los algoritmos sean tales o cuales. ¿Sí? El sentido de toda esta charla es que nosotros hablamos mucho de alta tecnología, de lo que viene de la cuarta revolución industrial, pero no hablamos de lo que nos toca hacer a nosotros, que son este tipo de cuestiones que hemos estado planteando acá. Porque la tecnología sigue, pero definitivamente nosotros no estamos metidos en la tecnología, no estamos desarrollando tecnología, ¿sí? Pero sí tenemos que participar fuertemente en esta parte que es la que nos toca a nosotros, ¿sí? Como formadores, como educadores, como ciudadanos. Participar en esta parte pues de las decisiones éticas, de conocer muy bien los algoritmos de esa parte y definitivamente, sigo comentando, la educación universitaria pues tiene que tener un gran contenido de manejo de Big Data y de ética, porque pues esa es la parte que nos toca a nosotros. No sé quién más tenga algún comentario con respecto a este. Sí, hay dos manos levantadas, tres levantadas, Jorge Luis, Humberto Sánchez y Álvaro Guerra. Adelante, Jorge Luis. Bueno, gracias. Sí, durante todo este rato yo estaba pensando en algo que quiero compartir. Creo que es el momento de que la sociedad civil se organice, de que la sociedad civil tenga voz, de que la sociedad civil bien informada pueda influir en las tomas de decisiones. Algo que decía Luis Fernando también, estos movimientos ya universales. Es decir, ya me parece que sindicatos, partidos políticos, juntas barriales han quedado altamente superados y tenemos que pensar en otras instancias. Pero es, creo yo, por contradicción o por contrapeso del otro lado, es el momento en que la sociedad civil necesita dar un salto también cualitativo. Gracias, Jorge Luis. Humberto, adelante. Es que me ha quedado dando vueltas en la cabeza cuando creo que fue, no sé si fue el mismo Jorge Luis que habló sobre el computador que pudiera tomar varias alternativas. Para mí, la base o lo básico de los computadores empezó son sistemas binarios. Es decir, es sí y no. O sea que no hay alternativa sino entre estar prendido y estar apagado. Y con eso es el principio, según yo entiendo, de los computadores. Entonces yo no creo que un computador pueda tomar más alternativas que las que le dan. Pero cuando se trata de tomar alternativas con base en información, tiene mucho más y maneja muchísimo más datos y mucho más rápido un computador que lo que podemos hacer los humanos. Y esa es la gran ventaja de los computadores. Cuando Harari habla, y eso lo maneja muy bien Silvio, Harari habla de la parte de los computadores que llama y le pregunta que si yo me tengo que casar con Juan o con Luis. Entonces llega y le dice el computador, no, usted tiene que casar con Juan porque el computador tiene toda la información de Juan y tiene toda la información de Luis y tiene la información de la señora que está preguntando, la señorita que está preguntando porque cuál le conviene más. Y tiene mucho más información de la que tiene uno. Entonces, en ese sentido, los computadores son mucho más confiables
y no tienen emociones. No es decir, no, es que yo no voy a votar por ese, porque ese como que es izquierdista o es derechista, ¿no? Es decir, el computador ve los datos, ve por dónde van las cosas y toma las decisiones sin tendencias y sin ánimos de lucro, que es lo más peligroso cuando lo manejan las empresas. El primer problema que tiene Facebook y que está teniendo con los estados es precisamente que ellos se aprovechan de toda esa información que tienen para ganar más. Claro. Silvio. Para comentar un poco lo que decía Humberto, no, los computadores sí se pueden, mejor dicho, los algoritmos pueden estar diseñados para ánimo de lucro, como pasó con la crisis del 2008, donde la banca realmente se enfocó en ciertos grupos de personas a los cuales les podían vender más hipotecas, etcétera, etcétera, y eso fue a punta de algoritmos, ¿sí? Buscando personas a los cuales les pudieran ampliar las hipotecas, etcétera, etcétera, y generaron la crisis del 2008. Pero los computadores no son neutrales, ¿sí? Los computadores, los algoritmos, quien los diseña, los puede diseñar en una forma malévola, pero muy poco objetiva, ¿no? Es decir, son los valores que tenga la junta directiva y eso es lo que hacen los algoritmos. Yo no creo que sean neutros. Claro. Silvio, siguiendo con la misma, me permito, yo pienso que el computador es resultado de algoritmos que el programador metió en la computación, ¿no es cierto? O los programadores, bajo la orden de la junta directiva. Y la junta directiva también puede estar formada por los grandes capitales que les interesa o esta otra alternativa. Es decir, lo que tú hablabas, el ejemplo. La crisis del 2008, correcto. La crisis sigue ahí y dependiendo de a qué le interesa a la junta directiva, se van a programar los algoritmos de investigación. El gran tema es la ética de los de la junta directiva y quién maneja la empresa y para qué existe la empresa. Y si la empresa, y ahí volvemos a la parte política, si la empresa lo que le interesa es ganar dinero por encima de todo, y lógicamente compensar a sus accionistas, o la empresa, como se está hablando ahora, es una empresa que es socialmente responsable, es decir, que no solamente los accionistas, sino sus clientes, sus proveedores, el medio ambiente, es decir, todo lo que rodea a la empresa. Y cuando eso llegue a pasar, ahí yo creo más en la empresa. Esa es mi posición. Ricardo Pulido y después Reinaldo Pareja. Y después... No, solamente que a lo que dice Darío, quería recordar el ejemplo de la Volkswagen cuando sus directivos decidieron engañar para que su vehículo cumpliera las especificaciones de contaminación. Claro. Y robaron a Raimundo y todo el mundo. Incluyéndome a mí. Sigue Reinaldo. Lo primero que todo, agradecerle de verdad desde el fondo de mi admiración a Silvio por preocuparse por estas cosas que de otras maneras pasarían desapercibidas para nosotros. Lo que me parece interesantísimo y que quisiera resaltar es que Silvio nos trae a la mesa una reflexión de fondo, y es la concepción que se tenga, por el medio que se adquiera, de lo que es el hombre. ¿En qué consiste el hombre en su papel del desarrollo evolutivo de la humanidad? Ese tipo de conciencia, al menos que se comience a trabajar desde niños, y a los que serán más tarde los empresarios que tomen las decisiones éticas, es la que va a darle la posibilidad a esos individuos de entender que nosotros como raza, como especie humana, nos han dado la posibilidad o el encargo de autorregular nuestra propia evolución colectiva, cosa que ninguna otra especie tiene de por sí. Somos en ese sentido el ejercicio absoluto de la programación que hagamos de por dónde llevamos la evolución de toda esta especie humana hacia el futuro.
Y ahí sí realmente resalta inmediatamente cuál es el tipo de educación que vamos a recibir, quién la va a dar, cuándo la va a dar, en los principios fundamentales de ética y moralidad. Porque en último término, quien decide, estando en el Estado o en la empresa privada, qué se hace con esta tecnología, básicamente está en relación a la formación ética y moral que ha recibido y a esos principios sólidos en donde acepta la responsabilidad de la evolución evolutiva de nosotros bajo nuestra dirección. Gracias, Reinaldo. Siguen Edmundo, Hernando Bernal, Vicente Alcalá y Silvio. Edmundo. Gracias. Silvio, ¿qué sabes tú de aproximaciones a la necesidad de una legislación o de legislaciones que tomen como materia prima para ser legislada estas proyecciones de inteligencia artificial? ¿Hay en alguna parte que tú conozcas indicios de que no solamente debe ser, sino cómo debería ser? El mundo concretamente no conozco, pero sí he oído que tanto en el Congreso de Estados Unidos y los europeos están hablando de mucha regulación, de generar reglamentaciones con respecto pues, a los big data y y a todo lo que es la inteligencia artificial, ¿no? De acuerdo. Pero en concreto no tengo. Gracias. Hernando Bernal. Yo quisiera comentarle a Silvio por qué no respondí a la primera pregunta. Porque a la hora de la verdad Silvio dijo que no filosofáramos. Y para mí a veces es muy difícil no filosofar. Pero después nos dijo, después de que respondan las preguntas, sí filosofemos. Entonces la filosofía que yo tuve es la siguiente. Si yo fuera a programar un computador que tuviera que solucionar ese dilema, le pondría un chip para que se destruya a sí mismo. Y entonces, en lugar de responder a la parte ética, se destruye a sí mismo. Y con eso estoy diciendo algo que es muy importante. Y es hasta qué punto el hombre nos podemos, en relación con la tecnología, llegar a una situación en la cual, siguiendo esa lógica binaria de la cual hablaba Humberto, también la tecnología pudiera reformularse a sí misma, casi que digamos en su totalidad. Es simplemente un pensamiento, sí, pero como para que lo discutamos por mucho tiempo. Gracias. Gracias, Hernando. Vicente Alcalá. Gracias. Para la primera pregunta tampoco respondí porque no quería ni lo uno ni lo otro, pero como no había alternativa, sino las dos que nos pusieron, pues dije no respondo. Y con respecto a la última pregunta, tengo una pregunta, y es que metieron un adjetivo, decisión ética. Entonces yo creo que todos nos fuimos por la junta directiva, porque una decisión por azar, pues no sería una decisión ética, creo yo, o no entendí la pregunta. De acuerdo, excelente. Silvio y Jorge Luis. Sigue Jorge Luis, tú primero. Dale, Jorge Luis. Tienes que liberar tu micrófono, Jorge. A ver, dale. Sí. No, siguiendo con la reflexión anterior que hice y empatando un poco con la anterior que hizo Silvio, me parece que aquí se impone más que la ética, más que la moral, es qué es una conciencia crítica, cómo se forma una conciencia crítica. Y yo creo que eso merece realmente una tertulia amplia sobre este tema, porque creo que es la única salida. Antes de inventar el aparatito de bloqueo que planteaba Hernando, es justamente cómo el hombre puede realmente comenzar a manejar este tipo de cosas. Y creo que si no hay una claridad en la formación de conciencia crítica, vamos a ser las víctimas.
Y en ese bien. sentido, por ejemplo, con respecto a lo que decían, está absolutamente comprobado que la legislación cada vez está más desfasada de la realidad. El paso de la tecnología es tan rápido que la legislación, la actualización de la legislación es tremendamente lento. Hay que inventar otra cosa. Siempre viene la legislación después de los hechos, ¿no? Silvio. No sé si alguien tenga algún comentario adicional, sino para terminar ya. No, yo quería preguntarles. Álvaro Guerra. Álvaro Guerra. Está... Adelante, Álvaro. Sí, básicamente 3 cosas cortas. Uno, que me alegra mucho esta reunión de hoy, porque queda demostrado que la política sí es muy importante y sí la podemos hablar. Y nos hemos negado a la transversalidad de la política, y en ninguna de las intervenciones ahí dejó de haber política. Eso es política. Eso es política, y buena muestra lo de la reunión de hoy, que no nos dé miedo de hablar de política, que nos dé pavor es hablar de politiquería. Pero de política, hoy estuvimos haciendo política todo el tiempo. Segundo, un poco se planteó lo de Estado y sociedad. Yo sí creo que el Estado debe existir. El problema que tenemos, y ese es un problema de no hacer política, sino que los otros la hagan por nosotros, es que no votamos por los que van a hacer mal uso de eso, y esa es la gran preocupación, por ejemplo, para estas elecciones, que nos tomemos el tiempo de estudiar lo que propone la gente para saber a quiénes le entregamos la posibilidad de decidir por nosotros, porque esa es la democracia representativa. Es muy importante, es muy importante. Lo último alcanzó, no sé si fue, bueno, tal vez fue Reinaldo o Luis Arturo, que se habló fue Jorge Luis, de la educación a la crítica, es decir, del cuestionamiento constante de eso. Eso me parece súper válido, y me parecería interesante, y si quieres después lo hablamos, Darío. Hay una persona que yo personalmente respeto muchísimo, que es Julián de Zuviría, que tiene unos planteamientos sobre educación espectaculares, y el primero es ese, es decir, que la educación desde la primaria empiece a formar niños y jóvenes y adultos que tengan capacidad de cuestionar la realidad. Gracias, Álvaro. Lo tendremos aquí en la lista para los posibles temas para votar. Estela Jiménez, y había... Sí, Estela, adelante, Estela. Bueno, realmente que observando uno todo lo que hablamos y todo lo que nos contaron en esta reunión, queda uno impresionado y como inquieto de qué le va a tocar a uno, qué le va a tocar a los hijos. No, porque yo pienso que ya los hijos son adultos, los hijos nuestros, pero qué le va a tocar a nuestros nietos, que los maneje realmente un computador, o esto algún día irá a cambiar y ellos van a decir no nos podemos dejar manejar por la tecnología. Entonces sí queda uno muy inquieto de qué le va a tocar qué les va a tocar a los nietos. Qué bien, gracias, Estela. Gracias, Silvio, espectacular me pareció. Sí. De verdad que se pone uno a pensar en el futuro de los hijos y de los nietos. Yo quisiera dedicar los últimos 5 minutos a una rápida, pero rapidísimas comentarios de la metodología que usó Silvio. Yo pienso que inauguramos una nueva manera de conversar entre nosotros, de aprender entre nosotros. Muchísimas gracias, Silvio, porque te dedicaste al tema, lo asimilaste y nos lo hiciste digerible. Para mí ese es el resultado de lo que hiciste. Nos hiciste pensar y nos hiciste compartir ideas sobre algo que nos toca a todos. Esa es mi percepción. Pero sé que hay varias personas que quieren hablar. Rapidito, Álvaro. Sí, 2 minutos. Valiosísimo lo del material que llegue antes. La gran parte del éxito de esta reunión, como puede ser de muchas otras, es que ya hayamos adelantado la lectura para solucionar dudas, lo que sea, pero no llegar en blanco, porque llegar en blanco es perder mucho tiempo. Excelente, gracias. ¿Algún otro comentario, Jorge Luis? Sigamos innovando. Excelente. Luis Fernando. Levanta el micrófono, libera el micrófono, Luis Fernando. Yo quisiera comentar que la situación de Ucrania nos cambia el panorama para los próximos días. Qué bueno poder tener como una reunión sobre ese tema, porque pues estamos sometidos a la información de las
medios de comunicación internacionales y nacionales, y me preocupa como que nosotros como ciudadanos del mundo no tengamos una mayor información. Yo quiero ofrecerles, no soy yo, Luis Alberto Restrepo me mandó una persona y me referenció para el proyecto de la Universidad Circular que estamos hablando, que es un especialista en Vladimir Putin y es ruso y está en Colombia. Yo voy a pedirle a Luis Alberto si él cree que es oportuno invitarlo, y con la venia de ustedes lo programaríamos para alguna de las próximas sesiones dentro de esto. ¿Qué mejor pudiera ser que tener alguien que conoce al individuo, es especialista, es del país, y por lo menos tener una orientación, como tú pides, Luis Fernando, diferente de la prensa y de las cosas? No sé qué les parece. Excelente. Ok. Ya voté. Silvio. El mundo tiene la palabra. El mundo. Gracias. Desde cuando compartiste el programa de las próximas sesiones, si bien recuerdo, Darío, hablaste de la fecha del 17 de marzo y tenemos las elecciones o las votaciones aquellas del 13 de marzo. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿será que de alguna manera hay cabida para una tertulia en la que analicemos los resultados de esas votaciones del 13 de marzo? Lo que está decidido en las pasadas sesiones fue que íbamos a hacer una segunda sesión cuando ya los candidatos nuevos o los candidatos establecidos ya estén claros. Entonces hacemos una nueva sesión como las hicimos las dos pasadas anteriores, para qué propuesta me inclino o qué candidato me inclinaría a votar en las elecciones, de la misma manera que hicimos, sin denigrar del otro, sin pararse encima del otro, por cuál quiero y por qué razón. Entonces, me parecería que esa sería la solución para ser propositivo, y a no ser que haya alguna otra variable. Pues hay varias, es que ya sería una segunda etapa. Lo que tú planteas y lo que es cierto, habíamos acordado, solo que siento que la oportunidad de compartir el resultado de lo que surja del 13 de marzo puede ser muy atractivo, analizado por nosotros, y de ahí después pues podemos hacer la siguiente, y es con miras a las votaciones para presidente. Eso es, hay diferencia. Ok. Luis Arturo Edmundo, y Álvaro Guerra. Edmundo, lo que veo es que sobre la leche derramada, el análisis va a ser terrible. De nosotros sí es importante esa segunda oportunidad para predeterminar el resultado que vamos a analizar. Y analizar después, ¿votamos bien? ¿Votamos mal? Nosotros tenemos que... Yo creo que las dos cosas no se excluyen, sino que ambas son necesarias. Es importante reforzar nuestros criterios para votar bien el 13. Y después analizamos, mire, lo hicimos bien, lo hicimos mal. Pero y sería la otra sesión. Queda la propuesta. Muy bien. Queda la propuesta. No, muy bien. Lo de Arturo es interesante. Si eso simplifica, porque estoy consciente de los compromisos ya adquiridos, si simplifica, pues vayámonos con la idea de Luis Arturo. Gracias. Reinaldo y Silvio para cierre. Tomando la observación que hizo Jorge Luis y después Stella, es una invitación a que seamos totalmente conscientes, como lo decía, que somos nosotros los autores de nuestra propia evolución, y hagamos lo posible por desarrollar la conciencia crítica de nuestros nietos. Y si encuentran ustedes ejemplos prácticos de cómo les enseñamos a manejar los iPads y las tabletas en una forma crítica,
compartámoslas porque estamos inmersos en medio de ese mundo. Gracias, Reinaldo. Silvio. Álvaro, ¿quería decir alguna cosa? Álvaro. Libera tu micrófono, Álvaro. Micrófono. Siguiendo lo del mundo, que parece súper interesante, y lo de Luis Arturo, las elecciones, la primera fecha es el 13, el 17 de pronto es demasiado cerca. Yo sí propondría hacerlo el 24 sería, porque ya después se nos vienen encima las presidenciales, y yo insisto en que la parte de lo del Congreso es muy, muy importante. Ok, gracias. Como todo, y siempre hemos trabajado así, todas estas propuestas de una sesión diferente, yo la llevo a un comité que hay, somos 6, y ese comité nos ayuda a tomar las decisiones de si cambiamos o no cambiamos los programas, y listo, mañana mismo tendremos una reunión y decidiremos sobre eso. Silvio, adelante. ¿Ustedes tienen un politburó allá, Darío? Sí. Yo soy el Putin ahí. Mira, lo que quería decir solamente de esta metodología que ensayamos hoy es que todos nosotros tenemos intereses de los que no somos expertos. Por ejemplo, yo no conozco mucho, no conozco 3 cositas de inteligencia artificial. Me interesa, escucho, hago cursos, pero sí podemos compartir los hobbies, yo diría que hobbies. Y esto es un ejemplo de compartir algo que pues puede interesar a mucha gente, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos hobbies que podemos compartir aquí en esta forma. De acuerdo, Silvio. Muchas Y gracias. de nuevo, mil gracias por ese esfuerzo tan tremendo. Magnífico, Silvio. Qué excelente reunión de una metodología súper activa. Un aplauso para nuestro amigo Silvio. Gracias, Silvio. Y qué gusto ver a César Vallejo, hombre. Eso, lo acabamos de pillar. Qué bien. César. Felicitaciones, Silvio. Buenas tardes. Diga algo, pero levante el micrófono primero, eso. Al final me da mucha pena, pero yo lamentablemente los jueves los tengo muy amarrados. He tratado de desamarrarme. Y hoy me terminó la reunión 5 minutos antes de las 5 y dije, me voy a meter aunque sea para ver a los amigos. Pero lo poquito que estuve, quedé encantado. Y creo que fue una reunión muy útil. Así que me encanta saludarlos. César, y no te preocupes que no te libras de la reunión porque te voy a mandar el video, de manera que ahí tienes para hacerlo. Claro que sí. Además, los jueves será tarde libre nosotros, César. ¿Cómo vas a tener tanta complicación para los jueves por la tarde? Sí, qué vaina, hola. Esa fue de las pocas cosas que no aprendí buenas de los jesuitas, porque malas creo que las aprendí todas. Bueno, muchas gracias para todos. Bueno, un abrazo. Un abrazo fuerte a todos. Saludos. A Miriam, un abrazo. Silvio, Gracias a muchas todos. gracias. Gracias. Pedro, gracias. Gracias. Saludos. Fernando, qué Buenas gusto tardes a nuevamente todos. verte. Hola. Si oyen alguna Hasta luego, explosión, pariente. no es un tanque ruso, no se preocupen. Esa apenas es un tan. Chao. Pariente, hasta luego. Bueno, un abrazo luego. para todos. Gracias. Recibido. Un abrazo. Chao.